Amén. Bendito sea el Señor. No se siente un momentito. Déjeme, solamente acompáñeme con el libro de los Proverbios. ¿Tiene su Biblia a la mano? Para que leamos un solo versículo, uno solo de los Proverbios, y ya usted va a estar sentadito por los próximos minutos. No anticipamos cuánta cantidad de minutos, pero sí. Libro de los Proverbios, capítulo 4, al comienzo del libro que escribió. ¿Quién escribió el libro de los Proverbios? Usted ya lo sabe. ¿Quién lo escribió? Salomón. Muy bien. Aunque hay otros proverbios que también están ahí colocaditos por otras personas. En el capítulo 4 del libro de los Proverbios, verso 26. Entonces, la versión en Reina Valera dice de la siguiente manera: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. El mensaje que voy a comenzar hoy, le he puesto como título para el día de hoy: yo decreto. Vamos a hablar un poquitico, pero para poder empezar a este mensaje, quiero mencionarles rápidamente unas estadísticas que este hombre, que es un autor, un consultor, es un hombre muy conocido en el ámbito empresarial, organizacional, escritor de varios libros, un hombre exitoso, es codiciado nada más y nada menos por empresas como 3M, consulta a Microsoft, le da asesoría a compañías multinacionales en el mundo entero. Ese hombre trabaja, por ejemplo, asesorando a Procter & Gamble. Usted sabe que es una gran mega empresa distribuidora de muchos productos. Nike. Imagínese, él asesora, consulta a los grandes ejecutivos de Nike. Ese hombre asesora empresas también como la NASA, imagínese. Así que es un hombre que tiene mucha experiencia en el campo empresarial, y ese hombre se puso a encontrar unas estadísticas bien interesantes, y dentro del estudio que él hace, él se da cuenta que al final del año muchas personas proponen hacer algo. Sin embargo, en Norteamérica solamente el 45% de las personas en Norteamérica sí hacen propuestas para el próximo año. Eso significa que hay un 55% que no lo hace. Probablemente usted hace sueños o proyecta algo, determina algo y hace que para este año usted tenga un objetivo para lograr. Dentro de las cosas interesantes que este hombre encuentra en uno de sus libros, se da cuenta, muchas personas hicieron algunas resoluciones. Por ejemplo, dentro de lo que el hombre propone, el 50% de las propuestas tiene que ver con los campos de la edificación personal, de la educación, de la autosuperación. Tienen metas de hacer algo en favor de su vida. También se da cuenta este hombre que dentro de estas encuestas, el 38% de las personas proponen hacer algo con su peso. Pienso que querrán es como bajar de peso, o algunos que querrán ganar pesito, pero creo que se está refiriendo a algunos cambios con respecto a su parte de salud. El 34% tiene que ver con respecto a las deudas, está con problemas financieros y entonces quiere hacer algunos cambios para sus deudas. Y finalmente, el 31% de las personas tienen algunos deseos de poder hacer ajustes en sus relaciones personales. Mira lo interesante, que dentro de estas estadísticas no hay estadísticas espirituales. Nadie habla de nada espiritual. Hablando un poquitico de esto que estoy hablando, de resoluciones y de las determinaciones, de los decretos, algo que tengo que aclarar es que cuando yo voy al diccionario para hablar o para definir lo que es la palabra una resolución, pues dentro de esas definiciones hay una que se dice es decretar, es decir algo, es proclamar algo, y eso está bien. Por parte de una autoridad, por parte de alguien que está en eminencia, determina algo, decreta algo, afirma algo. Eso es una resolución, un término muy conocido. Y dentro del pueblo cristiano, pues esa palabra se ha vuelto también muy popular. El acto de decretar, de decir, de resolver, de proclamar.
y hasta le ponemos también títulos muy bíblicos, como profetizar. ¿Usted ha escuchado eso? Declárelo, hermano, declárelo, que la palabra tiene poder. Ay, usted ha escuchado ese término, que la palabra tiene poder. Y entonces nos han enseñado una cantidad de enseñanzas con respecto a declarar, a decir. Mucho cuidado con lo que usted dice, porque es que la palabra tiene poder. Hermano, créalo, confiéselo, declárelo, resuélvalo, afírmelo, que eso va a tener, eso resulta, porque lo que usted puede ver y lo que usted confiesa, eso se cumple, porque eso tiene poder. Eso nos han enseñado a nosotros. Sin embargo, cuando usted va primero al diccionario, por ejemplo, se va a dar cuenta que la primera definición de la palabra resolución o decretar es la acción y el efecto de resolver, de hacer algo. Me está hablando de una actividad, de un proceso, me está hablando de un ejercicio, me está hablando de diligencia, me está hablando de hacer algo, de ejecutar, de moverse, de resolver. Me está hablando de toda una actividad que nace en el corazón, que se puede tener en la mente, que se piensa, que tiene un proceso de análisis, que tiene un proceso de poder meter el corazón y decir: yo esto que yo quiero lo voy a atesorar, lo voy a amar, pero voy a hacer algo. Como dice mi esposa muchas veces: papito, hágalo, papito. Hay que ponerle acción. No es solamente la cuestión de estar hablando y diciendo, porque mucha gente se la ha pasado hablando, y hay cosas que no van a suceder. Yo podría hablarle a este pedazo de madera y decirle a este pedazo de madera: vuélvase un carro, lo profetizo en el nombre, le pongo la palabra mágica, en el nombre de Jesús, y este mueble no se va a convertir en carro. Pero si yo comienzo no solamente con este mueble, y empiezo a hacer 2 muebles iguales o 3 iguales y en otros diseños, y me pongo a vender estos muebles, probablemente con la acción me compre un carro y se me cumpla lo del... ¿Sí ve la cosa como es diferente? Ahora, otra cosa es hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que sí tiene poder, porque con la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra y todo lo que en ella está escrito. Por la palabra de Dios, los huesos secos vuelven a tomar vida. ¿Por la palabra de qué? Porque fue Dios el que le dice al profeta: profeta, ¿usted qué ve? Y él dice: huesos secos. Y entonces le dice el Señor: pues ahora usted háblele y profetice, dígale. Cuando en la voluntad de Dios está el poder para que el profeta hable, es que hay milagros. El profeta pudiera haberse quedado disfónico de estar hablando a esos huesos, pero si la voluntad de Dios y si la palabra de Dios no hubiera sido que se convirtieran en vida, no hubiera pasado nada. Porque lo que tiene poder es ¿qué? ¿Su lengua o la palabra de Dios? La palabra de Dios. Así que vamos a estar hablando de decretos, de resoluciones, de determinaciones, de algo que se va a estar dispuesto usted a enamorar. Le va a poner el corazón, pero también le va a poner acción. ¿Dice amén? Ahora sí, con base a esto, entonces, déjeme hablarle de un personaje que me llama la atención en la historia. Lo va a ver usted allí en su pantalla y ahí proyectadito. Se llama Jonathan Edwards. ¿Ha escuchado usted hablar de Jonathan Edwards? Yo estoy seguro que algunos de los que están aquí, un hombre que fue usado por el Señor de una manera impresionante alrededor de los años 1700, aquí en Norteamérica, trajo un avivamiento. Fue un hombre que compuso una gran cantidad de predicaciones, de enseñanza, ganó almas, hizo algo muy significativo, pero dentro de tantas cosas que me puse yo a investigar de este hombre Edwards, fue que él propuso en su corazón hacer algunas resoluciones, algunos decretos, algunas decisiones que él tomó en su vida, y usted, si quiere, las puede investigar, las puedo consultar en internet, o si quiere yo se las puedo mandar por el grupo de WhatsApp. Él sacó más o menos 70 resoluciones que desde su juventud comenzó año tras año a proponer en su vida para alcanzar cosas. Y entre esas resoluciones, por ejemplo, me doy cuenta que
él dice lo siguiente. Aquí le voy a leer algunas. Una de las resoluciones que él dijo: no hacer nada que me daría miedo hacer si fuera la última hora de su vida. Usted escuchaba esa pregunta que le dice: si a usted le dicen que solamente tiene una hora de vida, ¿usted qué haría? O un día de vida. ¿Le han hecho esa pregunta? ¿A usted le han hecho alguna vez esa pregunta? ¿O usted se la ha hecho? Hay gente que dice: no, mi sueño, si yo tengo un día de vida, es irme a tal país y conocer tal lugar o ir a hacer tal cosa. Hay gente que quiere disfrutar algo. Este hombre dice: si yo tuviera una última hora, no quiero hacer algo que sea indebido. Ese hombre era bien consagradito. Dentro de esas resoluciones que él dijo allí, haciendo resoluciones, dice: nunca aflojar la lucha con mis corrupciones por más que no tenga éxito. En otras palabras, así yo no sea exitoso, yo no voy a vender mis principios. Él se determinó eso, él dijo: yo voy a hacer eso. Ese era un hombre muy consagrado para la santificación, para la consagración. Era un hombre muy comprometido en ese crecimiento personal pero espiritual, con mucho temor de Dios. Ese no era como el cachetón que dijo mi esposa ahora. El cachetón que predicaba, enseñaba, pero se quedaba, ¿no? Él estaba dispuesto a luchar por sus principios, por lo que él había creído. Finalizo diciéndole para seguir avanzando. Él dice: preguntarme. Él resolvió en sus resoluciones, él dice: preguntarme cada noche al ir a la cama, ¿en qué he sido negligente? ¿Qué pecado he cometido? ¿Y en qué me he negado a mí mismo? Es decir, ¿qué cosas he hecho bien? Haciendo de cada semana, cada mes y cada año, hacer las cosas bien. O sea que ese hombre, antes de acostarse, después de orar, él analizaba y pensaba. Él determinó eso. Hay gente que propone hacer cosas. Hay gente que determina hacer cosas. Hay gente que sueña en lograr cosas. Hay gente que decreta hacer algo. Sin embargo, finalizando ya con la historia de este escritor que le mostré, Zafiro, él se da cuenta que con el transcurso del tiempo, lo que nosotros nos proponemos hacer se empieza a desvanecer. Y entonces hay gente que comienza bien, como dicen las abuelas, un dicho en Colombia, no sé si usted lo conoce en su país, dice un dicho: escoba nueva, barre bien. También en Uruguay lo decían seguramente. Pero con el transcurso del tiempo, las cosas empiezan a perderse y uno empieza a hacer las cosas mal. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que olvidamos lo que nosotros proponemos hacer, lo que nosotros anhelamos, de las resoluciones, de los decretos, de las decisiones que tomamos. Solo el 50% de los que hacen ese tipo de relaciones, de esas resoluciones, esos decretos, lo cumplen al mes siguiente. Solamente el 50%. Pero la estadística comienza a bajar, porque solamente el 40% de las personas que hacen esas resoluciones lo continúan haciendo por 6 meses. Yo voy a leer la Biblia. Solamente el 40% ya lleva a los 6 meses. El resto se perdió por ahí, se perdió. Me voy a levantar a las 3 de la mañana a orar. Comienza el primer día, el segundo, ya el tercer día empiezan a abandonar. Y lo triste es que el 19% de las personas solamente siguen cumpliendo sus propósitos después de 24 meses, 2 añitos. Mire las cosas con respecto a esto. Por eso vamos a ir rápidamente a un libro de la Biblia para estudiar a un hombre que también decretó algo. Ese hombre decidió algo. Ese hombre se le metió algo en la cabeza y de la cabeza se lo metió en el corazón y del corazón lo pasó a las manos, a la acción. Porque es que tenerlo solamente en la cabeza y por más de que se hable y se hable, eso ahí no pasa nada. La palabra y la fe se muestra con obras para mostrar el fruto. ¿De qué vamos a hablar de este hombre? Un hombre que, a pesar de su corta edad, a pesar de ser parte incluso de una minoría, por causa de su decisión,
esa decisión lo va a meter en problemas, y serios problemas. Yo sé que usted conoce mucho la vida de ese hombre, pero yo quiero hablarle de este personaje. Voy a contextualizarlo rápidamente. La historia de este hombre está unos 600 años antes de Jesucristo. Durante ese tiempo el imperio griego está en su máximo esplendor. Están construyendo la Acrópolis en Atenas, años 600 antes de Cristo. Esopo está haciendo sus fábulas. Durante ese tiempo los fenicios están haciendo sus viajes por África, están en un esplendor. Egipto y Grecia vienen a ser unas grandes potencias en ese momento, junto con Babilonia. Están floreciendo, están de una manera sorprendente en la historia, marcando ahí la vida. Durante ese tiempo aparece también un hombre llamado Confucio. ¿Usted ha escuchado de Confucio? Sí. Y también aparece Buda en la lejana Asia. Ya están esos dos personajes durante ese tiempo. Confucio termina confundido, y Buda siempre vive en medio de una duda. Él siempre. En medio de ese esplendor está la historia de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Año 605 antes de Cristo. Hay un gran líder, un gran rey llamado Nabopolázar, cuyo hijo Nabucodonosor en ese momento era soldado, era comandante de las tropas. Ganan una gran victoria sobre Egipto. Después vienen y toman a Jerusalén, la sitian, acaban con Jerusalén. El papá Nabopolázar muere un año después de esa gran toma, y entonces viene el sucesor llamado Nabucodonosor. Ese nombre ya lo empieza usted a asimilar, seguramente usted ha leído de él. Y entonces leemos lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 1, donde vamos nosotros a entrar a estudiar a este personaje en el día de hoy. Rápidamente, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, estamos hablando del reino del sur, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dice entonces el verso siguiente: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, al Dios de ellos, colocando los utensilios de la casa del tesoro de Dios en la casa del otro Dios. El Dios de ellos era Marduk, así se llamaba el Dios de sus babilonios. Y entonces la historia comienza con una situación dura, difícil. Nabucodonosor viene de una gran victoria. Nabucodonosor viene diciendo: me habían hablado del Dios de los egipcios, de los judíos, de ese Dios de Jerusalén, de los de Judá. Me habían dicho que era un Dios poderoso, pero mire, nos levantamos nosotros, vencimos a su pueblo, vencimos a esta nación, y se trae lo mejor de lo mejor, entre ellos los tesoros, y lo pone a la casa del Dios Marduk, como señal de triunfo, como señal de victoria, como de desafío delante de Dios. Y él se sentía muy grande, él se sentía muy poderoso. Él pensaba que su Dios era más fuerte que Jehová, el Dios de los judíos. Él pensaba que Jehová era un diosecito por ahí nada más. Lo que no sabía este Nabucodonosor es que unos años antes ya se había profetizado que los babilonios iban a sitiar a Jerusalén, que le iban a destruir. Eso ya estaba determinado por un Dios que aparentemente está siendo derrotado y derrotando a su pueblo, que aparentemente está perdiendo la batalla, pero que conocía las cosas de antemano. Dígale a la persona que está a su lado: si estás pasando por problemas, mírele a los ojos, dígale: si estás pasando por problemas, tranquilo, ya Dios lo sabía de antemano, porque ese es nuestro Dios, el Dios que conoce los tiempos. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, usted sabe, a mí me llama la atención que Jerusalén sí vivió un tiempo de mucho esplendor. Durante el tiempo de David, durante el tiempo de Salomón, eso fue esplendoroso.
La gente, cuando hablaba de Jerusalén y el templo de Jerusalén y el Dios de los judíos, la gente tenía. La Biblia dice que hasta desde Etiopía, desde África, iba la gente a conocer a ese Dios y toda la magnificencia que había. Sin embargo, los hombres empezaron a hacer lo malo. Los reyes empezaron a destruir todo eso. Al punto que ya cuando desde otros pueblos miraban a Jerusalén, la miraban y decían, no sirve, eso ya quedó muerto, eso está seco, eso está ahí acabado, deteriorado, eso ya no sirve. Y entonces estas naciones comienzan, la gran Babilonia comienza a florecer, comienza a tomar repercusión en el mundo, son una superpotencia. El pueblo de Israel tenía un gran Dios, pero comenzó a apartarse de su Dios. Y entre los estudios que he venido mirando, me llamó mucho la atención que hizo este escritor Warren Wiersbe. ¿Lo dije bien? No sé, Pastor David. Sí, lo dije bien. Wiersbe. Este hombre, mire lo que dice, me llamó la atención esa frase, me gustó. Dijo, Dios evidentemente prefería que su pueblo viviera en cautiverio en una tierra pagana, que vivieran como paganos en la tierra santa. ¡Ay! Eso me gustó. Así que esto que está pasando en Jerusalén no se sale de las manos de Dios. Dios está en el asunto allí. Entonces, la historia continúa que este Nabucodonosor toma lo mejor de lo mejor y toma unos jóvenes, los va a llevar a un proceso bien especial, los va a involucrar en temas de política, los va a tomar en una preparación que ahora más adelante vamos a hablar de esto, pero los va a poner al servicio de su nueva nación. Eso mismo también lo va a hacer Alejandro Magno. Alejandro Magno aprende esa estrategia de Nabucodonosor. Y cuando nosotros vemos, este Nabucodonosor quiere reclutar las mentes más brillantes. Quiere traer gente importante que genere, que piense. Algo muy parecido estamos viendo en estos últimos tiempos, donde se está permitiendo que vengan personas que aporten. Usted ya me entiende lo que estoy hablando, pero no me va a meter más profundo en eso. Que tienen billetes, 5 millones de dólares, pueden entrar, pero porque generan. Yo no me voy a meter ahí, no me quiero meter ahí, pero la Biblia es clara cuando dice que estos muchachos eran jóvenes. La palabra hebrea que utilizan allí es Yeladim. Los Yeladim son más o menos los adolescentes, desde los 13 años hasta los 19 años, es lo que consideran un Yeladim. Por lo tanto, son jóvenes que ya habían pasado por el proceso o la ceremonia del Bar Mitzvah. Yo en algún momento le enseñé esto, que es cuando un niño de 12 años, al varón a los 13, a la niña a los 12, ya se le hace una ceremonia y dice, ya está listo para tomar sus decisiones, diga decretos, decisiones. Ya la persona se sienta, ya se le da autonomía y dice, ya de aquí en adelante va a ser responsable de sus decisiones. Entonces, estos jóvenes, adolescentes, van a pasar un proceso bien fuerte. Imagínese usted un niño de 12, 13, 14 años, que ha visto cómo a su pueblo lo han maltratado, de cómo vienen a abusar a su pueblo, de cómo vienen a violentar, de cómo vienen a matar, a asesinar, e incluso a violar a las mujeres, a las mamás, a las hermanitas, a las vecinas. Estos muchachos viendo sangre derramándose, caballos furiosos, acabando con toda la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad del gran David, la ciudad del Dios Todopoderoso, está siendo acabada, destruida, quemada. Rompen los muros, rompen las casas, rompen el templo, sacan lo sagrado, sacan todo eso. Y los muchachos viendo todo eso y viendo que Dios no hace nada, Dios no hizo nada. Y ellos con esa lucha les matan a sus papás, les matan todo y sacan. Algún comentarista que dijo que más o menos 60 jóvenes empiezan a ser cautivos, a ser llevados ahí en esa dimensión. Imagínense el trauma para un muchacho salir de su tierra en esas condiciones.
Muy parecido a lo que hacen muchos sardinos, muchos muchachos que se cruzaron por la selva y entonces se cruzaron por el muro y se cruzaron pero vivieron momentos difíciles. Eso es traumático. Piensa un momentico en esa situación. Pero cuando son recibidos, les ponen a cargo, no esas instituciones como las que tenemos nosotros para poder recibir a los niños y les damos comida y vestuario, sino le ponen a cargo un hombre que la Biblia dice su nombre, Aspenaz, que era el jefe de los eunucos. ¿Usted sabe lo que es un eunuco? Un hombre que ha sido castrado. Y probablemente allí, cuando nosotros leemos las profecías en el libro de Isaías, apúntelo allí, Isaías capítulo 39, verso 7, hay una profecía sobre Jerusalén que iba a entregar a aquellos, 39:7, para que tome apuntes, que iba a entregar sus hijos y que iban a pasar como eunucos. Serían eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Algo muy específico, algo muy puntual había dicho el Señor. Y bajo ese hombre es que ponen a cargo a este personaje que vamos a estudiar, llamado Daniel. Un hombre que cuando llega en esa condición, le afectan su pasado, le están afectando su presente, pero también le están afectando su futuro. Lo iban a castrar. Los castraban para que esos que se sentían fuertes, hijos de rey, que eran príncipes, el día de mañana no tuvieran la fuerza, el vigor de levantarse en armas contra el imperio, para que fueran dóciles, para que fueran más mansos, para poderlos enfocar en las labores que querían, para poderlo dominar. Pero además de eso, para que ellos no tuvieran descendencia, para que el día de mañana ellos no se levantaran contra ese imperio que los estaba tomando como si lo que está pasando en ese contexto de la vida de Daniel. Entonces, cuando vemos algunas características, las voy a nombrar rápidamente. ¿Qué pasa con las características? Que en medio de esos jóvenes que están siendo tomados por Babilonia, el rey pone unas categorías, él pone algunos requisitos, algunas condiciones. Y lo primero que dice es que esos muchachos tenían que ser sin defecto físico. En otras palabras, tenían que ser sanos, fuertes, sin ninguna condición contraria. Pero además de eso, la segunda condición es que ellos tenían que ser bien simpáticos, así como todos los tres hombres que estamos aquí. La primera que se ríe la hermana Mari, pero ¿cómo así? Bien parecidos, bien sanos, pero bien simpáticos. Pero número 3, además de eso, tenían que ser bien inteligentes. Esto es como más o menos un Miss Universo, no es Miss porque no es de mujeres, sino un Mister, un Young, no sé cómo llamarle, un reinado, con la única diferencia que estos personajes no solamente eran sanos, atléticos, no solamente eran simpáticos, sino que tenían algo en la cabeza. Tenían que ser ¿qué? Porque si hoy en día hay mucha gente que es pura belleza, pero puro bisturí, puro botox, pura inyección. Pero usted que le pregunta algo, oiga, ¿qué hay allá? Eso está coco, allá no hay nada, no hay nadie, allá no habita nadie. Oiga, hello, alguien ahí, eso es puro eco. No tienen inteligencia. Este hombre está buscando cerebros, este hombre está buscando gente con una estirpe diferente. Número 4, el rey lo llama a tener entendimiento. Y esto se parece mucho a la inteligencia, pero es diferente. Porque el entendimiento me está hablando de la capacidad de poder analizar, de poder discernir, de poder entender las cosas para tomar criterios, para tomar decisiones. Esto está faltando mucho en la generación de hoy en día, donde la inteligencia artificial hace que los muchachos solamente se peguen de esas pantallas y lo único que le ponen en los colegios, en las escuelas, en las universidades, algún trabajo, llegan y ¡pum!, investigan, le dan control C, control V. Ustedes los que manejamos computadores saben lo que es eso, copia,
pega y presenta el trabajo, pero usted dice, analice, ¿qué pensó? No. ¿Qué entendió? No. Mire, ¿qué criterio? No. Usted no ha visto que no hay capacidad de hablar muchas veces con la juventud hoy en día porque no analizan, todo lo comen entero. Y con las redes sociales le llenan la cabeza de cantidad de basura, de fake news y una cantidad de cosas, y se comen todo entero. Ellos están creyendo que la tierra es plana y toda una cantidad de cosas, y lo comen todo. No analizan. Daniel no era de estos. Daniel tenía entendimiento. Y cuando hablamos de este entendimiento, me gusta la definición que dice John MacArthur. John MacArthur habla y dice, conocedores del conocimiento. ¿Que tenían que ser qué? Conocedores del conocimiento. En quinto lugar, ellos deberían ser capaces de discernir. Número 6, finalmente, tienen que ser capaces de servir. Porque una persona puede tener todas esas cualidades, esos atributos, pero si no tiene la disposición de hacer algo con ello, ¿será que sirve? Por ahí dice el dicho, lo que no sirve, se bota. Lo que no sirve, no sirve. Lo que no sirve, se bota. Ahora, ellos van a pasar por un proceso. Van a aprender las costumbres, van a tener que aprender otra cultura, y esa parte del proceso lo quiero pasar rápidamente, pero en detalle, en algunos aspectos bien interesantes con respecto a esto, porque van a ser instruidos. Y entonces leemos el verso 4, usted que tiene su Biblia abierta allí en el capítulo 1 de Daniel. Jóvenes. Y empieza a nombrar características en quienes no hubiera defecto alguno, de bien parecer, inteligentes de toda rama del saber, dotados de entendimiento, de habilidad para discernir, que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Mire, estos esclavos habían sido tomados para seguir siendo esclavos, pero además de ser esclavos, los van a educar, les están dando becas, los van a preparar solamente para que estudien. Ellos no van a hacer obras físicas, no van a ir a los campos, ellos no van a construir murallas, ellos no van a ir a la guerra, ellos van a estudiar. Y ese proceso que ellos van a vivir es algo bien importante para nosotros en esta mañana, porque la vida de estos personajes va a ser afectada. Y me encuentro entonces que Daniel y sus amigos van a ser confrontados en su corazón, van a vivir un proceso en los cuales hay decisiones, decretos, resoluciones que ellos van a tener que enfrentar, van a tener que hacer. Recuerda cuando hablábamos ahora de decretar, de resolucionar, de anunciar de esas decisiones. Lo primero que vamos a ver es que nuestro amigo Daniel lo van a transformar y lo van a llevar primeramente a un mundo nuevo. Diga conmigo, mundo nuevo. Lo van a llevar a un nuevo mundo. Ahora quiero que usted piense en lo siguiente. Para nosotros es un poco complejo poder llegar a entender lo que pasó en la mente y en el corazón de Daniel en el momento de llegar a ese lugar. Porque aunque él va a llegar como esclavo, aunque él va a llegar con su corazón y su mente en aflicción, confundido por todo lo que pasó, con muchas preguntas, tal vez llorando porque sus papás murieron, su familia, sus amigos, su Dios también fue afectado. Muchas incógnitas hay en el corazón de Daniel, y tuvo que llegar caminando, esposado, amarrado, como un vil esclavo. Él no sabía lo que iba a pasar ahí en adelante, pero cuando llega a la Gran Babilonia, comienza a ver una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Y empieza a ver el resplandor, la majestad. Eso es como cuando uno llega por primera vez a Manhattan. Una cosa es verlo por televisión
Y otra cosa es llegar y ver todo eso despampanante, luces, todo lo que se ve, eso es diferente. Yo me imagino al Daniel mirando para un lado y para el otro y dice, ay, lo que yo vi en internet, ay, lo que yo vi por allá en el libro, ay, y su mente entonces empieza como a tener un cambio, porque además de eso va a haber un río, el famosísimo río Éufrates. Lo han embaldocinado, le han hecho canales, lo han adornado, el gran río Éufrates, el que estaba en el huerto del Edén, el río, ¿se acuerdan que usted lo ha leído? Ahí ese gran río famosísimo, él ya lo está conociendo. Y cuando llega a ese nuevo mundo, se va a encontrar con una espectacular puerta llamada la puerta de Istar, en honor a la diosa de la luna de los babilonios. Eso era esplendoroso. Y cuando Daniel se para frente a la puerta de esa torre, se encuentra con una inscripción que yo me tomé el trabajo de traérselas para que usted lo leyera, para que usted entendiera lo que decía en la puerta por donde pasó Daniel. Yo me imagino que él para y hiciera como yo cuando fui al Museo Louvre, mientras todos corrían rápido que querían ver a la Mona Lisa, a la Gioconda, la mayor. Yo paraba, yo miraba, tomaba fotos, pensaba. El Daniel se puso a leer. Ahí había una inscripción que decía: Nabucodonosor, rey de Babilonia, el piadoso príncipe nombrado por la voluntad de Marduk, del Dios. Él dice, él está en el poder es por su Dios. Él se denomina, él hace poner en esta inscripción, de prudente liberación, habiendo aprendido a abrazar la sabiduría, quien comprendió a los entes divinos. Tal vez por eso él decía, yo necesito gente inteligente porque yo entiendo lo divino, yo entiendo los designios, los oráculos. Y rinde reverencia a su majestad, hablando del rey Marduk, del dios Marduk. El incansable gobernador se autodenomina él. El sabio, el humilde. Sí, claro. Usted sabe lo que le va a pasar a Nabucodonosor más adelante cuando se para ahí en la puerta, en la ventana de su palacio y usted ve en los jardines viendo todo eso. Y ya lo conoce, es el capítulo 4. Finaliza diciendo ese texto: el primogénito de Nabopolázar, el rey de Babilonia. Ese soy yo. Ese fue el primer contacto que tuvo Daniel con Nabucodonosor. Vio la inscripción, leyó esa puerta. Pero no solamente está en esa puerta, sino que él va a caminar por un sendero de unos 45 metros de ancho. Yo le hice la conversión en pies porque yo sé que usted está más acostumbrado a los pies. Estamos hablando de 148 pies. Ese camino se llamaba el Boulevard o el camino de la procesión. Era un sendero que tenía unas murallas, como usted está viendo, donde habían unas palmeras construidas, pintadas y todo, de más de 2 metros, y estaba lleno de leones adoquinados de más o menos 2 metros. Ahí le tengo yo una fotico de cómo eran los adoquines. Daniel caminando por ese sendero, viendo tanto esplendor, viendo tanta majestad, viendo tanta pompa. Y en toda calle famosa hay gente chismosa. Entonces imagínense un grupo de gente llegando ahí, los esclavos y cantidad de gente. Imagínense por las murallas y por todo el mundo mirando. ¡Ay! Llegó carne fresca. Y por ahí una que otras coquetas de esas babilonias por ahí dicen: uy, esos muchachos están como guapos, echándole el ojo. Usted se imagina tanta pompa, la gente mirando. Llegaron los esclavos, esos son hebreos. ¡Ay, los judíos! ¡Ay, los hebreos! El desprecio. Y dice: ¿y dónde está judíos? A ver, ¿dónde está el que hacía milagros? A ver, el que los sacó por el desierto. A ver, ¿dónde está el que abría los mares y los ríos? A ver, ¿dónde está? Y la gente abucheando al pueblo de Israel. Daniel con la cabecita agachadita. Daniel viendo esos leoncitos ahí pintados y no sabía que más adelante él iba a tener encuentro con leones. Yo me meto en toda película, pero no solamente al joven Daniel lo llevan a un encuentro con su nuevo mundo, sino que también
a Daniel lo van a preparar y lo van a llevar a una nueva educación. Va a pasar por un proceso de 3 años. ¿Cuántos años? 3 años. Donde iba a ser instruido primeramente en temas religiosos, donde le van a enseñar a él que Dios, su Dios, no es Dios. Primeramente que hay muchos dioses y que el Dios mayor es Marduk y tienen otros. Le van a decir, ustedes aprendieron que Dios creó el mundo, nosotros también somos creacionistas, nosotros también creemos que Dios creó el mundo. Y nosotros también creemos que hay un árbol de vida. Y nosotros también creemos que hubo un diluvio universal. Todo eso lo creían los babilonios. ¿Usted sabía eso? Ellos creían y predicaban, enseñaban acerca de eso. Eran politeístas. Le van a decir a los muchachos, mire, ustedes son unos pobrecitos, son incultos, son bruticos, ustedes no saben nada, monoteístas, ustedes no tienen capacidad. Los vamos a convertir aquí en sabios, les vamos a enseñar. Y entonces ponen grandes maestros, sacerdotes. Esos sabios de antaño de Babilonia eran los que iban a ser los profesores de la universidad donde iba a entrar Daniel. Nos vamos a encontrar con personajes que eran adivinos, que eran magos, eran personajes que además eran los grandes educadores de la gran élite. O sea que Daniel no va a entrar en una escuela pública, Daniel va a entrar donde está la crema innata del conocimiento de los grandes pensadores babilónicos. La gente que preparó la filosofía, la arquitectura, gente que estuvo manejando la agricultura, gente en Babilonia que eran expertos en manejar la historia, la jurisprudencia, las lenguas. Y cuando yo miro la importancia del imperio babilónico, me doy cuenta que ellos eran buenísimos en la matemática. Nosotros le debemos mucho a los babilonios con nuestra matemática y con el álgebra. Por ejemplo, ese aparatico que usted utiliza todos los días, el relojito, el sistema sexagesimal, se le debe a ellos. Ellos estudiaron los ángulos y los registraban en el sistema sexagesimal. Ellos estudiaban los astros y mucha de la astronomía. Después se confunde con la astrología y empiezan a enseñar, y muchos, ellos podían hasta analizar y estudiaron los eclipses. Ellos tenían progresiones, las tablas matemáticas, todo eso se lo debemos a los babilonios. O sea, no estamos hablando con cualquier grupito de personas, no estamos hablando con cualquier nacioncita. Daniel está llegando a un lugar de gran conocimiento, de gran ímpetu. Daniel no está llegando a cualquier lugarcito por ahí. No me voy a detener mucho en esto. Pero a Daniel lo van a transformar, o lo quieren transformar. Lo quieren volver de su monoteísmo a un politeísmo. Le quieren empezar a enseñar doctrinas, a cambiarle el lenguaje. Le van a destruir sus convicciones. Y déjeme decirle que si usted pone las sandalias, porque en ese tiempo no tenían zapatos, si le ponen las sandalias de ese muchacho está pasando por un momento difícil. Está mirando su pasado y dice, pero es que a mí me enseñaron desde niño hasta mi bar mitzvah. Yo todo aprendí de las escrituras, aprendí de Dios. ¿Y dónde está Dios ahora? ¿Qué pasó con ese gran todopoderoso, ese Shaddai? ¿Dónde está? Él tiene criterios para tener esa confusión allí. Y entonces, en medio de esa resolución o esas transformaciones, vemos, número 3, que a Daniel lo van a llevar también a cambiarle su nombre. Le van a dar un nuevo. ¿Cómo se llamaba Daniel? Y los amigos de Daniel, ¿cómo se llamaban? Usted que ya dio la vida, ¿cómo se llaman los amigos de Daniel? ¿Cómo se llaman? Mire cómo nosotros tenemos tan plasmado eso, que nos acordamos de los nombres babilónicos, pero no de los originales. Porque ellos se llamaban Misael, Ananías
Y Misael, Azarías. Daniel, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y le van a cambiar el nombre, le van a poner por nombre Belsasar. Bel significa el nombre en honor al Dios de ellos, de Bel. Itzar, la conclusión, significa siervo de, o también significa príncipe de, o protegido por el Dios Bel, que es Belsasar. Al joven Ananías, que su nombre significaba Dios misericordioso, le van a poner por nombre Sadrach, que significa el iluminado del Dios Sol. En otras palabras, le están diciendo, mire, su Dios no es misericordioso. Daniel, su Dios no es juez. Mire, mire lo que permitió. Hizo un juicio y ustedes quedaron mal. Ese no es su Dios es Bel. Pero a este joven Ananías le están diciendo, ¿dónde está la misericordia de su Dios? Usted, su Dios no es misericordioso, pero nuestro Dios Sol lo ha escogido para iluminarlo. Cuando nosotros miramos a Misael, Misael es de la misma raíz de Miqueas y Michel, significa ¿quién? Como Dios. Es una palabra de exaltación, es un nombre de exaltación. No hay Dios como nuestro Dios, eso significa el nombre Misael. Y a Misael le ponen como nombre Mesac. ¿Y sabe qué significa Mesac? Significa ¿quién es? Como Acú, que era el Dios de la sabiduría de ellos. ¿Sí? Cómo le cambian y cómo juegan con la identidad de las personas. Por último, a Azarías, su nombre significa Dios es mi ayudador. Y le ponen por nombre Abed-Nego, que significa yo adoro o sirvo a Nebo, que es el Anego, que es el Dios de la sabiduría. Perdón, Acú es el Dios de la diosa de la luna. Ahí me equivoqué. Pero Nebo es el Dios de la sabiduría. Ahora entonces mire la confrontación para esos muchachos. Fueron criados desde niños de una manera, pero van a pasar por un proceso fuerte. ¿Un proceso qué? Fuerte. Los van a encerrar 24 horas en una instrucción militar por 3 años. Lo que les espera no es fácil. Finalmente, a Daniel le van a ofrecer nuevas oportunidades. Diga conmigo, tentaciones. Lo van a sentar después de haber caminado bastante tiempo, con sed, con hambre. Y un muchacho adolescente, usted sabe que un adolescente come más que lima nueva. Y le van a poner al frente una gran cantidad de comida. Imagínense lo que puede haber en la comida de la mesa del rey. Carnes en gran variedad, no solamente de res, pollos, aves, peces en cantidad, puercos. Comían los babilonios, les fascinaba ese animal. A Daniel le van a poner jamones, le van a poner mariscos, un cóctel de camarón, una gran cantidad de cosas por él poder comer. Dentro de los peces, toda la variedad. Pero un hebreo sabía que no todo pez podía comerse, que no todo animal podía comerse, algunos sí y otros no. Le van a poner vino. Y dice, ay, pero ¿qué tiene una copita de vino? Los babilonios tenían una costumbre que yo vi también en mucho tiempo en Colombia. La vi alguna gente, que hay personas que llegan y agarran y destapan la botella. Y después de destapar la botella, le botan un chorrito. ¿No vio esa expresión? El chorrito. ¿El chorrito para quién es? Para las almas. El chorrito para las almas. Y ahí lo que están diciendo, están reconociendo que su bebida está siendo consagrada a otros dioses o a espíritus. Los babilonios derramaban el vino, era para consagrarlo a los dioses, para que tomaran los dioses primero. Y ahí en donde Daniel dice, yo aquí tengo que empezar a tomar decisiones. Ahí donde Daniel dice, yo voy a decretar algo. Ahí sí se va a cumplir el famoso título del mensaje. Ya entiende por qué le puse como nombre, yo decreto. No estoy hablando de eso, yo decreto que va a ser rico, yo decreto que lo tengo en el nombre de Dios, yo decreto. No. Daniel entonces entra al versículo 8.
dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no comer los manjares del rey, ni con el vino que se bebía. Y le dijo al jefe de los eunucos: mire, no nos deje contaminar. Ese fue el decreto que hizo Daniel. Alguien podría decirle: Daniel, pero la iglesia quedó allá atrás en Jerusalén, allá quedó el templo. Ya los sacerdotes no la van a ver. Ya sus papás tampoco están. Sus amigos, solamente aquí quedó con usted con 3. El resto, tenemos tanta hambre que ¿por qué no le echamos la mano a ese pedazo de jamón? ¿Por qué no nos tomamos una copita nomás? Ay, usted no se va a tomar toda la botella, tampoco. Unita. Y Daniel tuvo que empezar a enfrentar esas nuevas tentaciones. Y en la vida el enemigo es muy astuto para ponernos oportunidades para uno decir: o agrado las cosas de Dios, o nadie me está viendo por acá tan lejos, pero Dios sí lo está viendo. Y entonces, por ejemplo, nos pone, nos torea a veces la lengua. El enemigo a veces nos torea la lengua. ¿Sí sabía eso? Para ver usted qué va a decir. Y le pone por ahí un comentario: ¡ay, mire que fulano de tal! Y le torea la lengua: ¿verdad? Yo no sabía eso, ¿verdad? Y empieza no solamente el chisme, sino también la murmuración. Y viene entonces por aquí, y voy por aquí, y empezamos a hablar, y estamos cediendo ante diferentes cosas. Mire que hay este negocio aquí, caminamos a hacer esto. Mire, nos vamos así, por aquí, por lo oculto. Usted nadie se va a dar cuenta. Nadie se da cuenta. Dios sí lo conoce. Dios lo sabe. Hay cosas en nuestra vida que nosotros vamos a tener que empezar a saber a quién vamos a agradar. Como el tiempo se está yendo. Y yo también tengo cosas que hacer. Hay oportunidades que el enemigo nos está presentando. Y nosotros vamos a tener que decir: yo he propuesto, así como Daniel, agradar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Usted dice amén? Sí, porque si no le pasa el cachetón. ¿Qué le pasó el cachetón? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Y el cachetón qué le va a pasar? Si no se arrepiente, no entra, no va para el cielo. Así que Daniel y sus amigos propusieron, resolvieron, decretaron, determinaron. Tengo que avanzar. Dice el verso siguiente que él trae una propuesta. Daniel entonces en esa confrontación le dice al jefe: mire, haga una prueba con nosotros. Por 10 días nada más, haga la prueba y denos a comer legumbres. Diga conmigo: legumbres. Y eso es importante. ¿Por qué Daniel dice: denos a comer legumbres? ¿Sabe por qué? Porque las legumbres eran los únicos alimentos que no consagraban a los dioses de Babilonia. ¿Se acuerda el caso de Caín y Abel? Que uno trajo ganado y el otro trajo vegetales, verduras. De ahí ellos tienen la connotación de que a los dioses de ellos no les gustan las verduras. Y entonces Daniel, como era inteligente, dijo: ay, eso no lo consagran para esos dioses, entonces de eso se llama comer. La historia dice que después de esos muchachos comer por 10 días verduras, y tenga presente, son jóvenes que comen mucho. Después de esos 10 días, cuando hacen la prueba, dice que la vida, el rostro de ellos, ¿cómo era? Era mejor que el de ellos, verso 15. Era mejor que el de los otros muchachos. Dígame, ¿quién se engorda comiendo verduras? Pero ¿por qué esos muchachos estaban más simpáticos de lo que eran comiendo verduras? Era por la dieta. Entonces dicen los veganos y los vegetarianos: decir, la dieta. No, esto no es cuestión de comida. Esto es cuestión de que Dios está en medio del asunto del hombre. Y no solamente Dios le dice: mire, los voy a volver más simpáticos,
No por las frutas, no por las verduras, sino porque yo estoy ahí, sino que además dice, y además los voy a volver más inteligentes y más sabios, más capacitados que los demás. Porque es que lo que marca la diferencia es Dios, no es nuestros actos externos. Diga por favor, amén. Como debemos avanzar para terminar nuestra enseñanza de hoy, viene el examen final. Diga conmigo, el examen final. Verso 19. Mire, pasaron 3 años. Nabucodonosor nunca habló con ellos por 3 años. Llegó el acto de graduación. Es como cuando uno entra a la universidad, uno nunca conoce al rector de la universidad sino hasta el día que gradúa. O lo ve en fotos por ahí. O el decano. Uno sabe que es fulano, pero no aparece. Y entonces usted se imagina a Daniel y todos y cada uno de los que están, los candidatos y todo ahí para obtener el puesto. Y Nabucodonosor sentarse, yo me imagino una pompa impresionante, entrevistando a cada uno de ellos. Y el rey habló con ellos, verso 19. Y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, como Ananías, como Misael y Azarías. Sí nota que el escritor está respetando el nombre original de ellos en hebreo. Para los babilonios tenían otro nombre, pero el escritor está hablando de ellos en su nombre. Y así pues estuvieron delante del rey. Yo me imagino al rey sentado ahí en el trono. Y pasa el muchacho uno, el primer candidato, fueron de tal, 2 preguntas, salió para el otro. Pero cuando llegó Daniel, no, ahí se entretuvo con Daniel. Y se pusieron a hablar y hablar. Él decía, yo sé mucho de dioses, yo soy entendido de los dioses. ¿Se acuerda la descripción que había? Yo sé mucho, yo conozco los oráculos. Este muchacho me cayó bien. Y estos 3 también me cayeron. Estos 3 quedan, estos 4 quedan. Me los apartan. Yo me imagino que la tertulia tuvo que haber sido buena, larga. Es que no hay nada más rico que poder hablar con alguien que tiene criterio para hablar las cosas, ¿cierto que sí? Hay personas que uno que a veces se comienza a hablar con ellos y dice, ay, rápido que acaba la conversación porque eso no hay nada que hablar ahí. Muy vacío ahí. Pero cuando alguien tiene algo para aportar, eso enriquece. Y uno dice, ay, se acabó el tiempo, se acabó el... Dice entonces la Biblia que estos muchachos, escuche, no solamente sobrepasaron a los otros muchachos, sino que superaron a sus propios maestros, a sus propios profesores. Daniel fue escogido. Y entonces terminamos con esto. Cuando nosotros miramos el ejemplo de Daniel, vamos a poder encontrar 3 enseñanzas rapiditas para irnos para la casita. La primera es que tomar la decisión de nosotros seguir al Señor debe llevarnos a que la cultura no afecte nuestro carácter. Lo fácil que hubiera sido para esos muchachos ceder ante las propuestas, ante las oportunidades. Ellos hubieran podido sacar excusas. Y me gusta cuando estaba leyendo al comentarista Renald Showers, él, cuando yo leo esto me hace pensar, porque él dice que bajo circunstancias normales, ellos podrían haber dicho a sí mismos, mire, nosotros bajo condiciones normales, pues podemos y debemos obedecer la ley de Dios. Pero como estas circunstancias no son normales, entonces podríamos decir, bueno Dios, ¿usted por qué no nos salvó? Bueno Dios, ¿usted por qué no nos libró allá? ¿Por qué no actuó? ¿Por qué no descendió como con Sodoma y Gomorra y no actuó en favor de su pueblo? Como no lo hizo, entonces ahora yo también decido, porque a veces somos así nosotros los caprichosos de los seres humanos. Dios no me respondió, entonces yo hago tal cosa. Dios a mí, yo fui al ayuno y no me habló, entonces yo también hago tal cosa. Señor, voy a decir eso. Si usted no me hace tal cosa, y condicionamos a Dios. Señor, te doy una ofrenda, pero si usted no me responde, entonces yo hago tal cosa. Y hacemos lo que nos da la voluntad. No es así. La resolución número
51 de Jonathan Edwards. Dice así: no cederé ante a esa indiferencia que encuentro, que ablanda mi mente para impedir que esté completamente firme en mi convicción. No cederé a ninguna excusa que pueda tener para ello. Número 2. La decisión de de seguir al Señor significa que usted escoge obedecer a Dios sin ninguna garantía, sin ninguna condición, sin nada de antemano. No es condicionar a Dios. Dios, si usted tal cosa, entonces yo hago. Señor, si usted me responde, entonces yo me consagro. Señor, si usted hace este milagrito, entonces yo... No es así. Nunca el Señor mostraba algo de antemano, alguna garantía que permita que la gente condicione a Dios. Nunca los muchachos escucharon una voz desde el cielo: muchachos, no coman, que si no comen, yo les voy a hacer que tengan el empleo, que tengan trabajo. Nunca hubo una voz que les dijo: muchachos, si ustedes se conservan fieles a mí, yo les voy a preservar la vida. Nunca. Cuando Jesús invitó a sus discípulos a caminar con Él y a ser sus siervos, nunca les pintó pajaritos en el aire. Él sencillamente les decía: sígame, sígame. Porque si Él pone los beneficios, nosotros muchas veces seguiríamos al Señor por los beneficios y no por quién es Él. Y después entonces tenemos la autoridad para decirle: Dios, yo te estoy sirviendo porque tú me prometiste, tú me dijiste, Y así no son las cosas con el Señor. Diga por favor amén. Póngase de pie. Y terminamos. Número 3. Tomar esa decisión de servir al Señor, de seguir al Señor, hace que usted y yo nos neguemos a hacer de lo que hace la multitud como el modelo a seguir. Que porque otros lo hacen, que porque todos lo hacen, porque es que es normal, porque es que es lo que está es lo que está trending, es lo que está ahorita de moda. No todo lo que está trending, de moda, lo que está significa que es aprobado por Dios. Ay, pero es que ya hay iglesias que tienen ministros homosexuales y la comunidad LGBTI y ya ellos pueden. Claro que ellos pueden, pero ¿es lo correcto delante de Dios? Eso es otra cosa. Ay, que hoy en día es normal hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo. ¿Que ellos pueden? Claro que pueden. Pero ¿qué es lo correcto delante de Dios? Ya es otra cosa. Daniel tenía muchos motivos para decir: ya Jerusalén quedó atrás, ya todo se acabó, final, vida nueva. Daniel no hizo eso. Daniel propuso seguir fiel al Señor. Ellos no se contaminaron. Escuche esto. Ellos estaban en Babilonia, pero ellos no eran de Babilonia. Usted está en este mundo, pero usted no es de este mundo. Mire al extraterrestre que tiene a su lado y dígale: no somos de este mundo. Oye, eso sonó como feo, ¿no? Pero es que si no somos de este mundo, pues somos extra mundo. Si no somos de esta tierra, somos extra. Esa es la habilidad de jugar con la lengua. Pero yo qué quiero decirles, amada iglesia, estamos viviendo momentos difíciles. El mundo, la sociedad y la iglesia va a estar viviendo momentos muy difíciles. Y no lo digo solamente por la persecución que se ve en muchos países. Espere lo que les va a pasar a la iglesia aquí en estos próximos años. Aquí. Las leyes y todo lo que se está agitando
están levantando cosas fuertes, pero se necesita que hayan hombres que hoy digan: yo decreto, yo hoy resuelvo, hoy yo afirmo, hoy yo me comprometo, hoy yo quiero marcar la diferencia, hoy. Pero no puedo con mi propia fuerza, no es mi comida, no es mi inteligencia, no es mi habilidad. Yo necesito de Dios, yo necesito morir, que Daniel mengue, que ahí sí el Dios es mi juez, el Daniel mengue, para que entonces Cristo sea mi nombre. Ese cambio sí vale, ese cambio sí. Que muera Marta, que muera David, que muera Ernie, todos nosotros muramos y que sea Cristo en nosotros. Amén. ¿Usted se anima a hacer una oración de esas? Amén. Va a ser una decisión fuerte, va a ser una decisión trascendental. Y lo que decidamos hoy, tal vez el día de mañana nos la van a sacar la factura y nos van a decir: oiga, ¿usted no es que dijo que iba a ser diferente? Así que usted está con esa convicción, está seguro que quiere agradar a Dios por encima de todas las cosas. Amén, Señor. Que de vez en cuando va a ocurrir que entre un bocadito de algo que no era, pero usted rápidamente va y se arrepiente y pide perdón, porque usted sabe que usted no fue llamado para ser parte de este sistema, sino que fue marcado por el Señor para ser diferente. Esto lo estoy diciendo no para que tenga usted la oportunidad de resbalar y caer. No. Podemos resbalar porque somos seres humanos, pero tenemos quien nos levanta. No van a hacer de nuestro corazón fallar, es lo que quiero decir. ¿Usted está de acuerdo? Ay, pero pues si todos lo hacen, que otros lo hagan. Pero usted propone, usted decreta no contaminarse y ser solo para el Señor. Póngase por favor su mano en su corazón.